Buenos días, hermanos, les saludo en el amor del Señor, todavía son buenos días. Voy a acomodar un poquito, voy a sacar agua porque voy a necesitar agua. Bueno, hermanos, es siempre un honor poder estar acá frente a toda la congregación para traer la palabra del Señor. Como dijo Joana, que estas sean las palabras de Dios y no las mías las que salen. Así que teniendo eso en mente, vamos a comenzar con esto. Miren, tenemos hoy un nuevo capítulo de esta serie, Los Encuentros con Jesús, ¿cierto? Ya vamos en el cuarto capítulo y para refrescar un poco la memoria, vamos a recordar que en el primer capítulo se nos habló de Jesús y la mujer samaritana. En el segundo capítulo estuvo Jesús y la mujer adúltera. Y la semana pasada estuvo el pastor Gonzalo hablándonos y contándonos la historia de Jesús y Zaqueo. Hoy nos corresponde el cuarto capítulo, donde hablaremos sobre Jesús con Marta y María. Ya, para entender un poco en qué lugar estamos, vamos a ver un poco el contexto histórico. Este es el final del capítulo 10 de Lucas. En esta parte el Señor está en su tercer año de ministerio, ¿cierto? Comenzando sabemos que son más o menos 3 años los que Él hizo su ministerio predicando y avanzando por toda Israel. Este es un viaje misionero en el que parten desde Galilea hasta Judea. Ahí se puede ver en un mapa y está situado en esta pequeña aldea que está muy cerca abajo, se ve pequeño, que es Betania. Se supone que está a 15 estadios, dice la Biblia, de Jerusalén. Eso equivale más o menos a 3 kilómetros, era una localidad súper cerca, al otro lado del Monte de los Olivos. En el texto nos dice explícitamente que es Betania, habla de una aldea, porque la idea de Lucas no era enfatizar en el lugar exacto, ni qué personaje puntualmente, si era amigo, hermano, familiar, sino que el mensaje central es lo que nos dice con las acciones de estos personajes. A lo largo del capítulo 10, y un poco acercándonos, nosotros estamos al final del capítulo 10, al principio del capítulo 10, el Señor nos viene mostrando muchas historias con distintos protagonistas. Al inicio, el Señor habla del envío y regreso de los 70 que iban de 2 en 2 a distintas aldeas. Entonces ahí nos muestra que van y vuelven estos 70 discípulos. Después de eso está la parábola del buen samaritano, en donde hay un intérprete de la ley que quiere ahí hacerle como una trampa a Jesús y termina con una lección enseñándole quién es el prójimo. Y luego de eso viene este pasaje que acabamos de leer. Dentro de los personajes, ¿cierto? Solamente vemos 3 personajes, que es nuestro Señor Jesús, Marta y María. Y aquí explicamos que se trata de Marta y María, las hermanas de Lázaro, que vivían en Betania, y esta historia es como la precuela para lo que viene más adelante, que se habla de Marta y Lázaro, donde está el instante en que Lázaro muere y Jesús llega a los varios días después de que estaba muerto, lo resucita, donde ahí se ve una relación íntima con estos personajes, donde incluso hasta el Señor llora por la muerte de Lázaro y lo resucita finalmente. Y después más adelante, en los últimos días, cuando el Señor ya iba a la crucifixión, también se encuentra de nuevo con esta familia, en la casa de Lázaro resucitado. Entonces, son personajes importantes, donde la mayoría de los eruditos concuerdan de que se trata de estos personajes, Marta y María, las hermanas de Lázaro. Bueno, para explicar lo que el mensaje nos quiere enseñar hoy día, lo recapitulé o lo compacté en 3 puntos principales, tres ideas que el Señor nos muestra, y un cuarto punto que es mucho más cortito, le puse como un bonus track. Así que vamos a ir viendo este desarrollo
de este mensaje. Ahí los que quieren anotar pueden hacerlo libremente y tener su Biblia a mano. Vamos a citar varios pasajes de la Biblia también. Entonces el primer punto dice prioridades como cristiano. Para explicar este punto no voy a irme como a los primeros versículos, sino que vamos a leer nuevamente todo el capítulo, o sea, todo el fragmento, pero vamos a poner especial atención en las acciones positivas que hacen los personajes, porque hay cosas positivas y cosas negativas. Entonces, lo voy a leer rápidamente y ustedes pongan atención en las cosas positivas que hacen los personajes. Dice, aconteció que yendo de camino, entró a una aldea y una mujer llamada María le recibió en su casa. Ahí vemos una acción positiva, le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba, María, era Marta. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Esa otra acción positiva, que María se sentó a los pies y oía su palabra. Después avanzamos, dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Ahí hay cosas que considero que no son positivas en el mensaje por ahora. Entonces, para ayudar, tenemos que Marta le recibió en su casa, eso es lo positivo. Marta se preocupa con muchos quehaceres y Marta servía sola. María, por otro lado, solamente lo que hizo fue, se sentó a los pies de Jesús y oía su palabra. Entonces, de estas dos acciones vemos cómo podemos llevarlo a nuestro mundo, a lo que hacemos nosotros como cristianos. Tenemos la primera actividad, que es el servicio. Marta está al servicio como sierva del Señor. Entonces ella tiene características de que es hospitalaria, ella es la que recibe al Señor, seguramente es la hermana mayor, como dicen los eruditos. Ella es la que recibe al Señor con una actitud hospitalaria. Se preocupa de muchos quehaceres. Ahora, uno puede decir el texto solo habla de Jesús y uno podría decir, ¿qué quehaceres, tantos quehaceres para atender a una persona? Podemos especular que no andaba sola. Al inicio del capítulo 10 se ve que el Señor envió a 70 de dos en dos. Entonces, hay una posibilidad de que hubiesen llegado hasta 71 personas a la casa de Marta y María. Pero no lo sabemos, pero nos puede dar indicios de que está con muchos quehaceres. Entonces Marta quiso dar lo mejor que podía a Jesús y sus discípulos. Quiso asegurarse que tuvieran la mejor comida, que los platos estuvieran puestos en su lugar, que todas las sillas estén bien ubicadas, que la casa estuviera limpia, etcétera, etcétera. Podemos especular en un montón de esas cosas. Pero es importante recordar que estas cosas eran buenas. Marta era una buena mujer. Por ahí se ha escuchado que muchas veces se denigra o se ataca a Marta que hizo cosas malas. No, yo no lo veo así. Ella estaba haciendo cosas buenas. Como decía, cada una de estas cosas probablemente eran cosas buenas. Ahora nos vamos a la actividad de María, donde a ella solo se le expresa, dice, se sentó a los pies. Y esta expresión, se sentó a los pies, es una acción de ser discípulo. ¿Qué hacen los discípulos? ¿Qué hacen cuando están junto a su maestro? Sobre todo en la época antigua del primer siglo, se sentaban a los pies a escuchar lo que el maestro les quería decir. Vemos claramente que ella pretende ser una discípulo. Tal vez María no sabía cómo servir al Señor porque no lo conocía. Entonces lo primero que tenía que hacer era escucharlo, escuchar su palabra y ser una discípulo. Hay algo, voy a hacer aquí un paréntesis para que puedan recordar este mensaje que también considero que es importante, que María aparece 3 veces mencionada en la Biblia. La primera vez
es este instante donde podríamos decir que se encuentra por primera vez con Jesús, o si es que ya se conocían, van aumentando esa amistad. Pero en Juan 11:32, ahí lo pueden ver en sus Biblias, María dice, la Biblia dice, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. En este contexto, Lázaro ya había muerto, y vemos a María en una actitud de desconsuelo, de tristeza, buscando refugio en su maestro, pidiéndole consuelo, implorando misericordia o pidiéndole el milagro. Y hay un detalle súper importante, dice, se postró a sus pies, al igual que en la primera aparición, a los pies de Jesús. En Juan 12:3 dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Aquí tenemos otra vez una acción de María muy distinta a las anteriores, donde ella está adorando con todo lo que más podía. Ella compró un perfume que valía más de 300 denarios, que es el salario de más de un año de una persona de esa época, y lo utilizó. Entonces ella está dando todo lo que tiene para adorar al Rey de Reyes. Y otra vez a sus pies, le echó el perfume en los pies y lo secó con sus cabellos. El Señor no ve una mala intención en esto, sino todo lo contrario. Él dice que permite que María le pueda adorar en vida, porque ya sabía que le quedaba poco tiempo, faltaba muy poco para su muerte. Entonces, en esta trilogía de María, tenemos tres acciones, ¿cierto?, en las tres etapas. Primero, María prendiendo a los pies de Jesús, María suplicando misericordia y consuelo a los pies de Jesús. Y el tercero, María glorificando con todo lo que podía a Jesús. Tenemos mucho que aprender de María en cómo ser discípulos. Esta metáfora nos muestra que debemos estar siempre a los pies de nuestro Señor. Entonces tenemos dos acciones fundamentales o funciones como cristianos en este pasaje. Servir, Marta, y ser discípulos, María. Pero ¿cuál tiene mayor prioridad? Eso es lo que nos dice el mensaje. Y el Señor lo aclara en el versículo 42. Él dice, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. El Señor es claro, hermanos, la prioridad en este contexto y en muchos contextos que podamos tener en nuestra vida como cristianos es ser discípulos. El Señor dice, ¿cuántas cosas tienen que ser necesarias? Es explícito, dice una sola cosa. Y María escogió la buena parte. Ahora pasamos al punto 2. Ya vimos prioridades como cristianos y el punto 2 es entendiendo la importancia de escuchar a Jesús. Esto está en el versículo 42, la primera parte dice, y María escogió la buena parte, ¿cierto? Escuchar a Jesús es lo esencial para ser un discípulo. Esto no quiere decir que lo que hizo Marta estaba incorrecto. El servicio es bueno también. Servir al prójimo, servir al Señor es bueno también. Pero en muchos contextos no debe ser lo prioritario. Jesús dice que escogió la buena parte, pero ¿por qué esta es la buena parte? ¿Por qué no servir era la buena parte? Sin duda, este es la parte del mensaje en que tiene mayor riqueza espiritual y mayor enseñanza, pero no está tan desarrollado en este punto, sino que se viene desarrollando a lo largo de todo el libro o el Evangelio de Lucas. Entonces vemos en Lucas 6:47, dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras
y las hace, os indicaré a quién es semejante. El Señor ahí nos enseña que para ser semejante a Él debemos escuchar su palabra. En Lucas 8:11, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. El final de la parábola del sembrador, donde el Señor es muy claro y evidente, donde la semilla que crece y donde todo se inicia es la palabra de Dios. Lucas 8:21, ya acercándonos al 10. Entonces respondió y les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Y más adelante en Lucas 11:28, y dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Jesús además nos invita a cualquier persona que se sienta a sus pies. En Mateo 11:28 al 30 dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí. Yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Y esto no es solamente en el Nuevo Testamento. A lo largo de toda la Biblia nos enseña el Señor de su palabra. El rey David en el Salmo 27:4 dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. En este pasaje el rey David ansiaba poder conocer más a Dios, estar con Él. Quería hacerle un templo. El Señor habitaba en tabernáculo, que era una especie de carpa, y Él tenía un templo hermoso. Pero también podría ser profético, porque sabemos que el templo es Jesús. Entonces, al final del versículo dice: para inquirir en su templo, para investigar, conocer, saber más de su templo. Entonces, hermano, el primer llamado como cristiano es buscar y conocer a Jesús. Ayer en el encuentro de varones, el pastor Rolando dijo: ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo le predicamos? Una vez que le contamos, podemos invitar a las personas y decirle: ve y conócele, que se acerque a la iglesia, que se acerque. Más allá de darle un papel, un tratado, o decirle que acepte, es que conozca a la iglesia, que se acerque. Entonces, ¿cómo logramos esto? Voy a dar 3 puntos. A través de la lectura bíblica, la predicación y la enseñanza. El pasar tiempo en comunidad con los hermanos de la iglesia. Ayer nosotros los varones que anduvimos tuvimos un check en este punto. Pasamos en comunidad, escuchamos su palabra, estuvimos cerca, a los pies del Señor. Eso hicimos ayer, hermano. Al pasar tiempo en oración también y en meditación sobre la palabra de Dios, en casa, en familia, los sacerdotes del hogar que gobiernan en su casa. Ese era el punto 2, entendiendo la importancia de escuchar a Jesús. Ahora vamos con el punto 3, que es casi el último y no por eso el menos importante, que dice: los peligros de servir distraídos y afanados. Todos sabemos que si estamos en la iglesia, en una comunidad, nos hacemos cristianos, tarde o temprano tenemos que llegar al servicio. Vamos a servir a nuestro prójimo, vamos a tener alguna responsabilidad. Eso está súper bien, es súper importante. Pero hay momentos, instantes en que debemos identificar cómo estamos haciendo este servicio. Si estamos distraídos y afanados. Pero en el mensaje, ¿en qué parte dice que Marta estaba distraída? Podemos ahí ver en el versículo 40, dice: pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Aquí, al estudiar esta palabra, porque me hablaban, cuando yo leía y estudiaba, me hablaban de preocupación y no lo veía tan claro. Pero encontré que la palabra preocupaba tiene otro significado también. En el griego original, o preocupado, preocupaba, es perispao, no sé si se pronuncia bien, pero es el griego.
pero quise recalcar que era importante conocerla. Y esa palabra también se traduce como distraída. En la Nueva Traducción Viviente, ahí se puede ver, si ustedes buscan en Logos, las palabras están con un número, en la 4049, y Perispao dice arrastrar todo alrededor, es decir, figuradamente distraer con atención. Pero más abajo dice la definición de Reina Valera, que era preocuparse. En la Biblia del Oso también dice distraída, que es la Reina Valera más antigua. En la Nueva Traducción Viviente, NTV, dice, pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces podríamos hacer una traducción donde quedaría, pero Marta se distraía con muchos quehaceres, pero Marta estaba distraída con muchos quehaceres. Vemos entonces que Lucas nos explica textual y directamente que Marta estaba distraída. Entonces nosotros podríamos, tal vez con la versión que nos da Reina Valera, tener un falso positivo al leer la palabra preocupado o que se preocupaba. Hoy en día muchas veces esa palabra es como algo positivo, decimos una persona es preocupada, a veces nos preocupamos por el hermano, gracias por la preocupación, se dice, pero es una acción, es un instante que todavía no tiene la acción. Muchas veces estamos preocupados y solo se lo decimos como un sentir de hermano, lo cual igual es bueno, pero no está la acción todavía, es preocupado. Muchas veces decimos, yo noto a mi hijo que está preocupado por su buen desempeño en la universidad, en el colegio. Pero si después a ese niño, a ese hijo, no lo vemos estudiar, se quedó en el preocupado. Versus el niño que sí se preocupa y después lo vemos actuando, vemos que está estudiando el doble, está avanzando en sus quehaceres de responsabilidades. Entonces la acción es ocupado, podría decirse. Entonces igual le vamos a dar un crédito a la Reina Valera, entendiendo que pudo haberla puesto como sinónimo de distraída. Así que la próxima vez que lean y vuelvan a repasar ese pasaje, que dice preocupaba, entiéndanlo en el sentido de que estaba preocupada, distraída, tomando ese asunto. Entonces aquí nos hacemos preguntas, ¿cómo esto nos impacta en nuestro día a día? Tenemos servicios que tal vez nos está preocupando, nos está distrayendo de lo esencial. ¿Estamos como Iglesia Primera de Chillán concentrados en lo esencial? ¿Estamos teniendo muchos quehaceres que parecen importantes, pero que nos mantienen preocupados, entre paréntesis, distraídos, y nos alejan de lo prioritario? Sin duda esto crea ansiedad indebida. Y eso lo vemos en el versículo 41. El Señor le dice a Marta, respondiendo Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Y aquí hay algo súper importante que les voy a dar como tips para que recuerden este pasaje. El Señor le dice, Marta, Marta. Cuando el Señor repite 2 veces el nombre, es porque su mensaje Él quiere que sea escuchado con diligencia y es súper importante, se debe actuar rápido. Como en la conversión de Pablo le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces Marta, Marta, es con mucha diligencia. Afanada y turbada estás con muchas cosas. Escúchame, Marta, afanada y estás. Entonces tenemos estas 2 características que nos causan el estar distraídos, en otras cosas, es afanada y turbada. Entonces, ¿qué nos dice el Señor de estar afanados? Filipenses 4, 6, 7. Muchos conocen tal vez este versículo. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es explícito el Señor en decirnos que no debemos estar afanados. El término en el diccionario, afanado, dice, describe a una persona que está trabajando con esfuerzo, dedicación
y ansiosamente para lograr su objetivo. Vemos ahí la ansiedad como algo que nos puede perjudicar. Y en un contexto general describe que una persona afanada se esfuerza mucho en algo, a veces con un exceso de entusiasmo o preocupación. Esta es la otra característica, turbado, que es confuso, desorden, desconcierto. Estas características negativas crean actitudes incorrectas. La actitud de Marta hacia su hermana y hacia Jesús son completamente equivocadas. Marta critica a su hermana por no hacer lo que ella está haciendo. Marta reprende a Jesús por no hacer nada con su autoridad, reclamando su autoridad como maestro para que le ayude. Esto está distorsionado, hermanos. ¿Dónde vemos esta actitud? En el versículo 40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Marta fue capaz de reprender al mismo Señor, reclamando si es que acaso a él le da lo mismo que su hermana no le ayude y la deje servir sola. ¿Se deberían ustedes hacer esto, hermano? Tan literal y directo como esto no, pero muchas veces lo hacemos. Muchas veces culpamos al Señor de las cosas negativas que nos pasan, o lo hemos hecho. Eso es absolutamente pecaminoso, hermanos. Marta le da una orden a Jesús, le dice: dile pues que me ayude, como una especie de instrucción condicional, impositiva. Si de verdad te importa que yo esté sirviendo sola, entonces dile que me ayude. El peligro de servir distraídos y afanados nos puede llevar a cometer actos pecaminosos sin que nos demos cuenta fácilmente, como le ocurrió a Marta. Ahora vamos al punto 4, que es como el bonus track. Dice: lo que no nos pueden quitar. Este es el cuarto punto. Y hasta el final dice: pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Pero a qué se refiere el Señor con que es la buena parte, que no le será quitada? Puede que muchos de ustedes, al igual que yo, cuando leímos todo el fragmento y llegamos al final, puede haber parecido confuso entender a qué se refería con la buena parte. Pero ya como repasamos de todo lo que se trataba, podemos entender. Aprender de la palabra de Dios, estar a los pies de Jesús, es la buena parte. Y esta parte es la que dura para siempre, que no se puede quitar. En una canción que cantábamos decía: tu ley está grabada en nuestro corazón, algo así. ¿Cuán difícil, o el Señor nos habla que es casi imposible quitar lo que se graba en nuestro corazón? A eso se refiere el Señor, no se puede quitar. El Señor sabía, o Lucas nos dice que el servicio de Marta algún día se perdería. Si esta era una cena fantástica y maravillosa, con muchos platos tal vez para 70 personas, todo funcionando, el autor no quiso dejar registro de eso. Es algo volátil que se pierde. No hay registro de qué tipo de comida se preparó. La vida está llena de cosas volátiles, pasajeras, que muchas veces se pierden, que para nosotros tal vez tuvieron una máxima prioridad, pero ya ni siquiera las recordamos. Un simple recuerdo vago. Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es fragmento de una canción católica, yo la conocí en una canción católica, pero qué tan cierta es, hermanos, y ahora me hace mucho más sentido.
Lo que escogió María, es eterno. Imaginen, hermanos, qué privilegio tan grande tuvo ella de estar sentada a los pies de Jesús, aprendiendo de su palabra viva y eterna. La prioridad más grande en la vida del cristiano es escuchar la palabra de Dios. Es lo fundamental, sobre todo, otro deber cristiano. Para concluir, hermanos, en nuestro crecimiento espiritual estamos llamados a identificar las prioridades como cristianos en un sentido personal y en un sentido de comunidad de iglesia. Identificar las prioridades. El aprender a los pies de Jesús, el ser su discípulo, es la mayor prioridad en nuestro camino de santidad. Al entender sus verdades, y esta verdad más grande, el reconocer que no somos merecedores de nada, que fue Jesús quien hizo todos los méritos y pagó con sangre en la cruz para que nuestros pecados fueran perdonados, muriendo en el lugar de nosotros, resucitando al tercer día, y que después desde su trono nos otorgue vida eterna. Esta y muchas otras verdades son la máxima prioridad que debemos grabar en nuestro corazón día a día. El servicio en la iglesia es uno de los deberes importantes en nuestra vida como cristianos, pero debemos estar atentos a que si estamos teniendo distracciones y afanes en el servicio que no corresponden, debemos estar atentos, identificarlos para que no nos lleven a cometer errores, como lo que le pasó a Marta. Las consecuencias de estar distraídos y afanados nos pueden llevar consciente o inconscientemente a tener actitudes incorrectas, a cometer actos pecaminosos. Entendemos que la palabra de Dios es eterna, que si la recibimos con diligencia y atención, esta seguirá para siempre en nuestro corazón y nunca se nos será arrebatada. Para finalizar, hermanos, quiero leerles un fragmento que hizo al respecto Donald Whitney, el autor de un libro Disciplinas Espirituales para la Vida Cristiana. Él dice en relación a esto: ninguna disciplina espiritual es más importante que la ingestión de la palabra de Dios, alimentarnos de la palabra de Dios. Nada puede sustituirlo. Simplemente no hay una vida cristiana sana aparte de una dieta de leche y la carne de las Escrituras. Las razones para estas son obvias. En la Biblia Dios nos habla de sí mismo, especialmente de Jesucristo, la encarnación de Dios. La Biblia nos revela la ley de Dios y nos muestra cómo todo la hemos quebrantado. Allí aprendemos cómo Cristo murió como un sustituto voluntario, sin pecado por los que quebrantan la ley de Dios, y cómo debemos arrepentirnos y creer en Él para estar bien con Dios. En la Biblia aprendemos los caminos y la voluntad del Señor. Encontramos en las Escrituras cómo vivir de una manera que agrada a Dios, así como la mejor y más satisfactoria para nosotros mismos. Ninguna de esta información eternamente esencial se puede encontrar en ningún otro lugar excepto la Biblia. Por lo tanto, si queremos conocer a Dios y ser piadosos, debemos conocer la palabra de Dios íntimamente. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias una vez más por haberte revelado a nosotros, por habernos entregado tu palabra, que es alimento espiritual, que nos hace crecer día a día para buscar ser más como tú. Gracias por hacernos entender que lo prioritario es aprender a los pies, lo atentos que debemos estar para no distraernos en acciones que nos puedan llevar a cometer errores. Ayúdanos a tener siempre esa claridad, Señor. Y gracias por grabar tus enseñanzas en nuestros corazones y por la eternidad, porque tú has dicho que no se nos será quitado. Oramos todo esto en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén.